Faltan pocos días para que Joe Biden asuma como presidente de Estados Unidos. El mundo espera cambios respecto de la era Trump, una era breve pero que produjo una serie de giros estratégicos en materia de política exterior norteamericana. Uno de esos puntos que podrían modificarse es la relación con Rusia. Vamos a ver una serie de declaraciones y vamos a dedicar este bloque a hablar del tema. Can't let this go unanswered. That means making clear and publicly who is responsible for the attack and taking meaningful steps to hold them in account. Initial indications, including from Secretary Pompeo, Secretary of State, and Attorney General William Barr, suggest that Russia is responsible for this breach. It certainly fits Russia's long history of reckless disruptive cyber activities, but the Trump administration needs to make an official attribution. This assault happened on Donald Trump's watch when he wasn't watching. It's still his responsibility as president to defend American interests for the next 4 weeks. But rest assured that even if he does not take it seriously, I will. Исходим из того, что вновь избранный президент Соединенных Штатов поймет, что происходит. Он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике. И рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, так и, не все, хотя бы часть из них будет решаться при новой администрации. The White House has been virtually silent as all of these facts have unfolded by the day. I cannot understand that, why the Commander-in-Chief of the United States of America has not spoken out forcefully against the Russians for their involvement in this cybersecurity breach. Теперь по поводу того, что мы белые. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Значит, не случится ли гонка вооружений? Так она случилась уже. Случилось, это очевидно. После выхода США из договора по ПРО все и началось. Ну а как? Значит, одна страна строит зонтик для себя. Значит, это конечный результат будет какой? Конечный результат – это обнуление нашего ядерного потенциала. Значит, мы что должны были сделать? Должны были сделать все для того, чтобы этого не случилось. Или самим строить эту систему ПРО, либо создавать системы, которым это ПРО не помеха. Y hay muchísima expectativa de cuál va a ser la respuesta del nuevo gobierno de Joe Biden, como veíamos recién. Y vamos a analizar ahora cuáles son algunos de esos puntos calientes también, en este caso del lado de Rusia, y qué expectativas tiene de este nuevo vínculo bilateral con Estados Unidos. Y en este caso vamos a analizar qué espera Rusia de Estados Unidos. Aparece el tema de la revisión de las sanciones a funcionarios rusos. Acá creo que también está todo el tema de lo que es poder articular. Recordemos que el vínculo, ahora lo vamos a analizar bien con un especialista, pero el vínculo entre Vladimir Putin y Trump no fue peor que el caso de Obama. No. Entonces ahí hay que, ver la complejidad también de este caso. Y en este caso aparece también el fin de los avances de la OTAN en el este europeo y los nuevos tratados de reducción de armas estratégicas. Creo que el tema también de lo bilateral y la posibilidad de articular con Estados Unidos en este marco va a ser mejor de lo que era con Donald Trump, pero por supuesto aparece todo lo que es, sobre todo el sector de área de influencia rusa, que sabemos que está tratando de contener el avance de la Unión Europea. Recordemos, Ayelen, que Rusia leyó la incorporación a la Unión Europea de los ex países que formaban parte de la órbita soviética como un avance sobre sus fronteras, leyó correctamente, porque es lo que eran los hechos, y sobre todo a partir de la llegada al poder de Vladimir Putin, su consolidación como líder de Rusia, como presidente ruso, intentó frenar esos avances y ponerle un límite, por eso Ucrania. Vamos a ver ahora, si te parece al revés, ¿qué espera Estados Unidos de Rusia? Estados Unidos espera muchas cosas de Rusia, entre otras la siguiente. En primer lugar, la situación de los opositores a Putin. El último caso es el de Navalny, envenenado, según sospechas bastante fundadas, por algún tipo de operación vinculada
al Kremlin, límites a la autonomización del Donbass, este es el este de Ucrania, donde se ha generado una especie de república autónoma reconocida por Rusia después de la guerra en esta zona, y cese del apoyo por parte de Rusia a Bashar al-Assad en Siria. Rusia tuvo, todos sabemos, una intervención muy estratégica en la guerra civil siria. De hecho, es lo que le permitió a al-Assad en el momento en el que se encontraba más debilitado dentro del campo del teatro de operaciones de la guerra en Siria, sostenerse en el poder en buena medida gracias al apoyo de la aviación rusa. Digamos. Esto es una de las cosas que espera, pero también hay áreas de cooperación. Hay áreas de cooperación también y puntos de contacto donde pueden avanzar, y en este caso aparece el acuerdo con Irán. Bueno, este punto también está relacionado al anterior, que es el tema del desarrollo, sobre todo nuclear, ¿no? Y en este punto pueden ponerse de acuerdo para llegar a algún tipo de coincidencia. Recordemos que Trump con la política iraní fue totalmente lapidario, y esto, bueno, podría generar algún tipo de avance. ¿Por qué? Porque Obama fue quien también avanzó con ese acuerdo. Después, el tema del cambio climático, esto también es un cambio estratégico dentro de Estados Unidos, que seguramente acerque posiciones, aunque no sé Rusia ahí también qué rol va a tener. Sí, bueno, Rusia es un gran productor de hidrocarburos, hasta donde yo entiendo, firma los acuerdos, es parte del acuerdo del clima y demás, pero bueno. Después está el tema, por supuesto, de la lucha contra la pandemia y qué políticas también de coordinación y cooperación puedan llegar a tener entre ambos estados. Y el tema de la exploración espacial, que ahí generará algún tipo, o esperan que genere algún tipo de encuentro y de puntos de contacto entre ambos estados. Esos son algunos de los aspectos de la posible cooperación entre Rusia y Estados Unidos. Vamos a analizar ahora cómo pueden evolucionar las relaciones bilaterales entre estos dos países, entre la gran potencia hegemónica declinante y la potencia reemergente, por ponerle algún título, con un especialista. Félix Taylor nos cuenta quién es. Nuestro entrevistado de hoy es Jorge Saborido, es profesor titular de Historia Social General en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con posgrados en la Universidad Complutense de Madrid, profesor invitado en universidades de Uruguay, Chile y España, y ha publicado numerosos trabajos en revistas especializadas y más de 20 libros, entre ellos Historia de la Unión Soviética en el 2009 y Rusia, 20 años sin comunismo 2009. Campo de investigación: Historia del siglo XX, Guerra Civil Española, Historia de Rusia y de la Unión Soviética. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Gracias por la visita. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un día te vamos a invitar a hablar sobre Guerra Civil Española, que sabemos que es un tema que manejás mucho y que nos interesa mucho cuando haya algún aniversario o algo. Pero ahora, si te parece, hablemos un minutito de Rusia. ¿Cómo te parece que va a evolucionar la relación con Washington a partir del cambio de gobierno? Mira, después de la enloquecida gestión de Trump en relación con Rusia y en relación con el mundo en general, Putin se encuentra nuevamente con los demócratas. El otro día releía en las memorias de Obama la opinión que tenía sobre Putin, y realmente lo comparaba con un gángster de Chicago, de los que afortunadamente ya no existen. Si nosotros nos remitimos a la biografía de Biden, uno recuerda dos cosas, o puede consultar dos cosas. En 2011, en época del conflicto de Libia, del conflicto de la guerra civil en Libia, Biden convenció a Medvedev, en ese momento el presidente de Rusia, para que se abstuviera de la intervención en el país, lo cual se logró con el profundo desagrado de Putin, que algunos dicen que lo terminó de convencer de que tenía que volver en 2012 a ser presidente. Uno de los pocos gestos de independencia de Medvedev generaron su reacción. Y por otro lado, hace cosa de un par de años publicó en Foreign Affairs Biden un artículo que era cómo pararse frente al Kremlin. Esa era la traducción. Con lo cual, digamos que la situación es muy tensa. Los demócratas han planteado con mucha dureza el tema del Russian Gate. Ellos han insistido en la existencia de una segunda guerra fría, y en ese aspecto yo creo que la situación van a ser particularmente tensa. El secretario de Estado nombrado por Estados Unidos es un
intervencionista, no sé si agregar decidido intervencionista, pero es intervencionista, con lo cual yo creo que los puntos de conflicto se van a mantener, así como bien aclararon en los cuadros sobre las posibilidades de acercamiento sobre temas más globales, ¿no es cierto? Jorge, quería preguntarte, hablamos del vínculo Estados Unidos Rusia, quería preguntarte sobre el vínculo China-Rusia. En este caso, si crees que va a haber también algún reacomodamiento después de este año de pandemia, digo, una relación comercial que sigue creciendo. Sí, en la cabeza de Putin y en algunos de los ideólogos que lo rodeaban está esta idea del euroasianismo, es decir, que frente al rechazo de Occidente, acercarse a Rusia es muy conveniente, a China. El tema es que la relación con China en este momento vendría a ser casi una relación de dependencia, de exportación de materia prima, de gas y petróleo, que es lo que hace Rusia frente a la exportación de mercancías por parte de China. Yo no sé hasta qué punto es conveniente ese tipo de alianza, porque ya lo ideológico está fuera de cuestión y demás, ¿no? O sea que sí, es una alternativa y es un poder fuerte, porque nunca debemos de olvidar, cuando se discute de una Segunda Guerra Fría, que la diferencia de poder en este momento es enorme, ¿no? Es decir, hay mucha paranoia en Estados Unidos y entre los demócratas particularmente respecto del comportamiento de Rusia. Rusia no es un riesgo en este momento como sí lo fue durante varias décadas, durante la Guerra Fría, ¿no? Jorge, ¿y qué conclusión sacarías vos de lo que ha sido la relación de Trump con Rusia? Porque se habló mucho desde el principio, desde la intervención en las elecciones a favor de Trump en 2016, se habló en las últimas semanas de un ciberataque que Trump hizo silencio para no denunciar o acusar a Rusia cuando Mike Pompeo sí lo había mencionado. Es muy difícil encontrar racionalidad en la política exterior. Sí, es muy difícil encontrar racionalidad en Trump. En la política exterior creo que es más difícil. Evidentemente no hubo una relación. La relación de agresividad que se había alcanzado cuando se retiran los demócratas, esto se paralizó. O sea, era mucho más enemigo para Trump China que Rusia. Y como vos bien decís, en esta cuestión del ciberataque, y el Russia Gate, él reaccionó, y yo creo que realmente lo del Russia Gate es una historia realmente en buena parte inventada, y en última instancia, si fuera cierto, la incidencia en las elecciones es muy limitada. Jorge, estamos todos hablando de Rusia no solo por la nueva relación que se abre con Estados Unidos, sino también porque Rusia se situó a la cabeza de la carrera global por patentar y descubrir y crear una vacuna contra el coronavirus, digamos, ¿no? Pocos países lograron esto, pareciera Gran Bretaña, Estados Unidos, China y Rusia, lo cual prueba que Rusia tiene evidentemente un complejo científico-tecnológico, será en parte heredado de la Guerra Fría o lo que sea, a la altura de las grandes potencias. ¿A vos te sorprendió ver que la Sputnik 5 está ahí en el centro de la discusión mundial? No, realmente en ese aspecto, como vos acabas de decir, lo que era el complejo militar industrial soviético no desapareció. Hay un nivel científico muy alto. No sé si para estar a la cabeza, pero que evidentemente los rusos iban a actuar en ese sentido, y que Putin debe haber presionado de todas las maneras posibles para colocarse, porque eso lo posiciona de una manera muy favorable en este nuevo escenario. Es decir, que esté en condiciones de competir con Estados Unidos, con Gran Bretaña, bueno, es una de sus aspiraciones. Putin lo que quiere es ser considerado una gran potencia como era la Unión Soviética. Ya no está la ideología, pero quiere estar, como dicen los españoles, de tú a tú, conversando con Estados Unidos. Y puertas adentro, a nivel de la política nacional rusa, ¿para qué le sirve esto a Putin? Y eso lo prestigia. Eso claramente lo prestigia. Su nivel más alto de prestigio fue con la ocupación de Crimea, sí, y el enfrentamiento con Ucrania. Y en eso es un comportamiento natural de la sociedad. Es decir, que levantar el prestigio con una guerra exitosa o con algo que Crimea, los rusos sentían que Crimea les pertenecía, bueno, esto a él lo beneficia enormemente. Esta situación, como para qué, bueno,
quedó claro cuando se hizo el referéndum actual, ¿no? El porcentaje que tienen miedo al futuro, que tienen miedo a lo que ocurrió en los 90 y demás. Lo concreto que el apoyo a Putin es enorme, que es el mal menor, lo que sea. Nosotros recibimos la información de los sectores intelectuales de Moscú y de San Petersburgo, que son claramente prooccidentales, pero lo cierto es que la población rusa, por distintas razones, pero está dispuesta a seguirlo, y más cuando hacen este tipo de demostraciones de fuerza. Piensen lo que significa para un imperio como era la Unión Soviética de repente desaparecer. Claro. Yo siempre digo que la historia lo va a condenar a Boris Yeltsin, porque mucho más que Gorbachev fue el responsable de la desintegración de la Unión Soviética. Pero para alguien acostumbrado a vivir en esa situación de poder, encontrarse de repente que es un único país, además con la política de shock y la crisis que fue en los años 90, la mayor caída de un PBI de un país que no estaba en guerra. Tal cual. Y para esta estrategia de Putin, de Rusia, de volver a ser y permanecer como gran potencia, ¿Biden se presenta como una dificultad, como un problema por todo esto de condicionar las relaciones con Siria y otros países? Yo creo que va a haber problemas. Mi pronóstico, soy historiador, no me animo a ir mucho más hacia adelante, pero mi pronóstico es que va a haber problemas. Digamos que Biden es del sector más moderado del Partido Demócrata, y con esos antecedentes personales y demás, yo creo que va a haber, en el caso del Donbass y demás, la cuestión de Siria, son cuestiones que van a generar rispideces, que va a haber muchas tensiones, ¿no? Jorge, te agradecemos mucho la visita. Te volveremos a convocar cuando salga tu libro sobre la caída de los 30 años de la caída de la Unión Soviética, o cuando se cumpla algún aniversario de la Guerra Civil Española, si hablamos de eso, ¿te parece? Macanudo, muchas gracias. Buen día.